Internautas, ¿cómo están? Hoy les vengo a explicar las cifras de consumo de combustible. La presentación está montada en SlideShare y hay otros recursos adicionales, información adicional que les quisiera mostrar, y entonces estos links están en la descripción del video. En general, las cifras de consumo de combustible son en términos de una distancia y de un volumen. Entonces responden a dos interrogantes: ¿cuánto se puede recorrer con X cantidad de combustible o cuánto combustible necesito para cubrir una distancia? El primer interrogante es el que más se usa y el segundo aplica más que todo es a la media europea, que es litros por 100 kilómetros. Y según esto, entonces todos los vehículos tienen una cifra de 0 en cualquier medida cuando su motor está prendido y no están andando. Ya que esto no aplica para la media europea, que es litros por 100 kilómetros. Cuando esto sucede, lo que se hace es que se dispara el número que va acompañado de los litros por 100 kilómetros. Aquí vamos con la primera medida, que es millas por galón. Tenemos el mismo vehículo, pero ambas son información oficial y la cifra es distinta. En una es mayor, ya vamos a ver por qué es así. Entonces las millas por galón se usan en Estados Unidos y en el Reino Unido. Hay que tener en cuenta la medida de una milla, que es igual tanto en la medida estadounidense y británica, y la medida de un galón, que es la que varía. En Estados Unidos hay un galón líquido y un galón seco, y en el Reino Unido la medida de un galón es la misma tanto en líquido como en seco. Entonces por esta razón si se usa la misma cifra pero con distintas medidas, la británica y la estadounidense siempre va a dar menor. Ya estos litros por 100 kilómetros, que son las que más se usan en Europa, esta me gusta mucho a mí en particular por lo que es muy precisa. Los valores tienden a ser como pequeños y se usan muchos decimales. Y esta medida es muy distinta a las demás, por lo que se mide es cuánto combustible necesito para recorrer una determinada distancia, que son 100 kilómetros en este caso. Entonces por esta razón, cuanto menor es la cifra, menor es el consumo, distinto a las otras medidas. Y aquí vemos la imagen de un computador de a bordo de un Opel Astra, donde mide el promedio de los litros por 100 kilómetros. Ya, kilómetros por galón es una medida que se usa mucho aquí en Colombia y es muy parecida a millas por galón. Entonces pasar millas por galón a kilómetros por galón es simplemente cambiar los kilómetros por las millas. Aquí vemos una pauta del Chevrolet Auto cuando salió, y aquí entonces pues el fabricante hacía alarde de su consumo de combustible y usaban la medida de combustible que se usa aquí en Colombia. El kilómetros por litro es otra medida que se usa aquí en otras partes de Latinoamérica y también se convierte fácilmente porque es el mismo principio. Es la distancia recorrida con un determinado volumen de combustible. Aquí están las conversiones y bueno, la conversión a todas las medidas es muy fácil porque las medidas son iguales y el principio es el mismo. La cosa cambia cuando queremos convertir litros por 100 kilómetros. Entonces acá les puse un ejemplo. Digamos que bueno, acá son varios pasos. Entonces pasar de 8,3 litros por 100 kilómetros a kilómetros por galón. Entonces lo que primero se hace es pasar los litros a galones y los galones y se dividen por 100 kilómetros. Entonces pues aquí les puse los valores aproximados y muchas gracias.